¿Cómo estás? En el libro de Mateo, en el capítulo 24 y el versículo 14 dice que el Evangelio será predicado a todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Donde dice testimonio es la traducción del griego marturion, de la cual también tenemos la palabra mártir. Si bien el testimonio que se debe presentar para respaldar el Evangelio es una vida en concordancia con la de Jesús, creo que también incluye compartir el testimonio de cómo Dios cambió nuestras vidas, cómo nos encontró y rescató individualmente a cada uno. En esta oportunidad quisiera compartir contigo mi testimonio, mi historia, cómo llegué a conocer a Dios y a dónde estoy ahora. Me gustaría comenzar leyendo dos citas que considero apropiadas como introducción. La primera está en el libro El conflicto de los siglos. Satanás puede presentar una impostura tan parecida a la verdad que engañe a todos los que están dispuestos a ser engañados, pero le es imposible retener en su poder a una sola alma que desee sinceramente conocer la verdad a cualquier costo. Y la otra se encuentra en el libro La venida del Consolador. Dios contempla las almas sedientas que anhelan el agua viva y urge a todos los poderes de la tierra y del infierno: dejad venir a esa alma. No existe poder en el universo capaz de impedir a un alma que tome la decisión de ir. Todo el cielo respalda su promesa. Nací en la ciudad de Buenos Aires y allí me crié en una familia sin interés en la religión. No se iba a la iglesia ni se hablaba de Dios. La vida era lo que se podía ver y no había muchas más explicaciones que eso. Si bien festejábamos la Navidad por tradición, nunca se me habló del verdadero significado. Nunca se me explicó que Navidad significa nacimiento. Nunca se me dijo que era el nacimiento de quién. Solo era para mí el nombre de una fiesta en la cual un hombre pasado de peso que vuela en un trineo me traía regalos. Para cuando terminé el secundario, ya había desarrollado gusto por el cine, las historietas y la música rock metal pesado. Solía juntarme con amistades que compartían esos gustos durante largas noches de conversación y alcohol en el barrio de Flores. Después de varias experiencias laborales, terminé trabajando en un call center, vendiendo servicios de Internet por teléfono a los Estados Unidos. Mientras estuve allí, estudié dirección de cine en una universidad privada en San Telmo y me mudé para vivir solo en un departamento de 2 ambientes en el barrio de Boedo, muy cerca de Caballito. Pero en el 2008, cuando cumplí 29 años de edad, un día la empresa me echó. Si bien era bastante mal empleado, no tenían un motivo por el cual echarme, por lo que me dieron una buena indemnización. Cuando encontré que ya estaba fuera del mercado laboral por mi edad y por el hecho de haber estudiado algo que prácticamente no servía para buscar trabajo, comencé a preguntarme qué sentido tendría mi vida. Aproveché el tiempo libre que me compraba la suma de dinero del despido y decidí que comenzaría una búsqueda de la verdad. Quería saber si tenía algún sentido la vida o si tan solo se trataba de un accidente biológico. De la psicología salté rápidamente al análisis de los sueños, a la autoayuda, ocultismo, nueva era y autohipnosis. Un día me llegaron los enlaces para ver unos documentales de nombre extraño. En ellos se hablaba en tono de teoría conspirativa acerca de cómo hay una élite de personas encumbradas que manejan el mundo y lo hacen la maldición que yo encontraba. Al final de uno de ellos se hablaba sobre la idea macabra de estos hombres de implantar un microchip en las personas para controlarlas mejor, como si de ganado vacuno se tratara. Cuando era chico, a la salida del colegio, una vez estaban regalando Biblias de bolsillo. En realidad no eran Biblias completas, era solo el Nuevo Testamento con salmos y proverbios. Recuerdo que hice 2 veces la cola para llevarme 2 ejemplares. No porque tuviera gran interés en la Biblia, sino porque era gratis y se veía linda la encuadernación del librito. Ese Nuevo Testamento quedó guardado muchos años en los cajones de la casa. Poco después de ver el documental,
Alguien en internet ya había hablado acerca de este plan de implantar microchips, al igual que hoy se habla de lo mismo con Bill Gates, y mencionaban la relación de esto con la marca de la bestia del Apocalipsis. Fue entonces que rescaté ese pequeño libro y comencé a hojearlo, aunque no entendía nada. Lo que me llamaba la atención era que en aquel libro no podía hallar la historia de Adán y Eva, de Moisés, de Sansón, y yo deseaba leerlas. Las conocía de oídas, pero nunca las había leído. Deseaba una Biblia completa. Poco después había salido a caminar como siempre por el barrio de Caballito. Acostumbraba a pasear escuchando música y sentarme a beber café y fumar en el Parque Rivadavia. Aquella tarde pasé por el parque y vi un cartel que llamó poderosamente mi atención. Decía: obtenga una Biblia gratis, y una flecha señalaba hacia una mesa donde había unos jóvenes vestidos de elegante sport. Me acerqué a ellos y les pedí una Biblia. Me respondieron que debía dejarles mis datos y después la llevarían a mi domicilio, a lo que me negué porque no me gustaba la idea de recibir gente en casa. Aquel día continué mi camino. Cuando el dinero se acabó y tuve que volver a vivir con mis padres en el barrio de Villa del Parque, comencé a frecuentar el local de videojuegos de un amigo y terminé trabajando con él allí. No ganaba mucho, pero tampoco precisaba mucho. En el local comencé a leer e investigar nuevamente. Empecé también a hacer visitas a personas que decían hacer terapia de vidas pasadas y lectura de registros akáshicos, flores de Bach y demás etcéteras. Pero nunca encontraba respuestas, nunca encontraba la verdad. Lo que sí encontré fue acerca de un hombre llamado Benjamín Solari Parravicini. Este hombre decía recibir mensajes sobrenaturales que él plasmaba en dibujos y en texto. Él los llamaba psicografías. Se había hecho notorio en esa época porque algunos encontraban relación entre algunas de sus predicciones y eventos que habían ocurrido años después. Por ejemplo, él había dibujado acerca del atentado a las Torres Gemelas unos 62 años antes que suceda. Habló acerca de la fertilización in vitro y la modificación genética en el año 38. Predijo que el primer astronauta sería un perro, y algunos entendieron que cuando él hablaba de la bomba F en Japón, se refería a una alerta nuclear en Fukushima, en marzo del 2011. Al ser argentino, me interesó mucho ver qué predicciones tendría para nuestro país. Hablaba acerca de egiptología, dibujaba pirámides y hablaba acerca de la llegada de alguien llamado Krop. Esto no hizo más que darme mayor curiosidad, por lo que comencé a buscar en internet este nombre hasta que encontré a la persona. Un hombre en Córdoba llamado Néstor Corsi decía ser Krop, el que Parravicini había predicho. No solo decía ser Krop, sino que además se había comprado un amplio terreno en el cual construiría una pirámide como las de Egipto. Para el mismo tiempo, un amigo se había ido de mochilero a San Marcos Sierras, en las sierras de Córdoba, y me llamaba por teléfono para decirme que debería ir a visitarlo, que me encantaría aquel lugar. Tenía ganas de conocer el lugar donde se construiría la pirámide y conocer a Krop. Resulta ser que mi amigo estaba acampando a 20 minutos del terreno de este profeta. Comencé a hacer planes para mi viaje. Tenía en ese entonces una moto de ciudad de 100 centímetros cúbicos y decidí que iba a hacer el viaje en ella. Me senté a trazar el mapa de ruta, calcular que no fuera a llover en los 3 días que iba a tardar en el viaje, y en julio de 2011, en pleno invierno, salí desde Villa del Parque en moto hacia las sierras de Córdoba. Tardé 4 días, pero finalmente llegué a destino, y me encontré con mi amigo y la gente que estaba con él allí. Una de las primeras cosas que hice, obviamente, fue ir al predio de Krop. Era un lugar inmenso. Estaba edificado como si fuera un spa gigante de la nueva era. Había unas cabañas en venta para aquellos que quisieran vivir allí también. Corsi contó que había recibido de un ángel la orden de comprar ese lote y se le había indicado el lugar donde debía colocar la pirámide. Según decía, el gobierno de la localidad le habría impedido edificar allí semejante monumento,
por lo que él decidió hacerla invertida, hacia abajo, y allí estaba el pozo como para insertarla. El asunto fue que cuando hizo el pozo halló una cueva preexistente en la tierra, y según él, esta cueva era una sala bautismal de seres extraterrestres. Dijo además que dentro de ese pozo había un portal a otra dimensión para que a través de él pasen 144.000 guerreros de luz. Quise conocer el pozo y la cueva, pero me dijo que solo aquellos que acampen en el predio y ayunen durante una semana podían descender. Y eso es lo que hice. Armé la carpa en el predio de Krop y estuve una semana allí hasta que pudimos descender al pozo de luz. Dentro de la cueva, Corsi nos dio a cada uno de beber del agua que corría por las piedras. Habló un poco más y allí terminó todo. Unos meses después, Corsi fue arrestado por la muerte de unas personas a las cuales les había vendido unas vacunas contra el cáncer. Regresé al camping con mis amigos, pero seguía con deseos de continuar mi búsqueda. Hablé de eso con mis amigos y con cada persona que me cruzaba. Unos artesanos nos hablaron acerca de los viajes chamánicos que pueden realizarse con San Pedro. San Pedro es el nombre que le pusieron a un tipo de cactus que en su interior tiene una sustancia llamada mescalina. Al consumir esta sustancia tenían experiencias de estados alterados en las cuales supuestamente se comunicaban con el mundo sobrenatural. Y eso era lo que yo quería. Deseaba poder comunicarme con lo sobrenatural y preguntarle qué sentido tenía mi vida. Por alguna razón, mi búsqueda entusiasmó a mi amigo, su novia y otro muchacho, y todos salimos de las sierras de Córdoba con dirección a La Rioja, donde los artesanos nos habían dicho que hallaríamos el cactus. Entonces volví a subir a la moto e hice los kilómetros restantes hasta La Rioja. Camino a Anillaco encontramos un camping abandonado en un lugar llamado Agua Blanca. Armamos nuestras carpas allí y salimos a explorar la zona en búsqueda del cactus hasta que lo encontramos. Cortamos una rodaja y extrajimos los cristales de mescalina de su interior. Lo hervimos durante unas 12 horas, según nos habían indicado, y lo bebimos. El efecto inmediato fue la náusea y el vómito. Yo me contuve para no devolver, ya que no quería que se vaya de mi estómago esa sustancia. Comencé a sentirme afiebrado. Comencé a percibir los colores de una manera diferente. Escuchaba a la naturaleza hablarme y decirme cuánto me quería. Me recosté sobre unas piedras un rato, y cuando me volví a levantar ya no sentía ese malestar, sino una especie de euforia. Me sentía de mil maravillas, y ya no me importaba la búsqueda de la verdad. Al otro día me subí a la moto y emprendí el viaje de regreso a Buenos Aires. Estuve un par de meses en Buenos Aires hasta que el efecto de la mescalina se fue del todo y volví a la normalidad. Mi mente retomó sus procesos de pensamiento y volví a angustiarme y preguntarme qué sentido tenía la vida. Estaba trabajando repartiendo comida con la moto por las noches y cuando regresaba me quedaba hasta la madrugada buscando respuestas en internet. Se me había metido en la cabeza que tenía que conocer la identidad del anticristo y definir cuál era la marca de la bestia. Solía encontrar incontables resultados en YouTube con miles de videos acerca del anticristo, hasta que un día hallé uno que brillaba, como si le hubieran pasado resaltador amarillo a la pantalla. Me estaban llamando la atención a ese video. El título incluso era muy llamativo: la verdadera, definitiva, cierta e inevitable identidad del anticristo. Al comenzar el video, el pastor dijo: no les voy a decir quién es, pondremos todas las características identificadoras en la pizarra y entonces ustedes me dirán quién es y no estoy bromeando. Una vez que terminó el video, estaba convencido. Había encontrado la verdad. Todo tenía sentido. Vi otras 28 horas de video que tenía este mismo pastor en ese seminario y finalmente, al final de todas las conferencias, el predicador dijo algo así como: no quise decirles antes a qué iglesia pertenezco para evitar prejuicios. Soy adventista del séptimo día porque es la única iglesia en este mundo que es fiel a la palabra de Dios. Ese mensaje
había concluido haciendo hincapié en Marcos 16, versículo 16. El que cree y fuere bautizado será salvo. Cuando ese video concluyó, busqué en internet la iglesia adventista. La única vez que había escuchado la palabra adventista en mi vida había sido en una canción de metal pesado. Encontré el teléfono de la iglesia adventista de Palermo. Llamé, pregunté qué día y hora podía encontrar al pastor allí, subí a mi moto y fui hasta allá. Al llegar, toqué timbre y pedí hablar con el ministro. El pastor era apenas un poco mayor que yo. Me preguntó en qué podía ayudarme. Le dije, vengo a bautizarme. Un poco sorprendido, él me preguntó, ¿pero por qué aquí en la iglesia adventista? Le respondí lo que había escuchado en el video, porque la iglesia adventista es la única iglesia en este mundo que es fiel a la palabra de Dios. El pastor me dio los estudios bíblicos, dejé de fumar y en diciembre del 2011 me bauticé. Una semana después del bautismo, me subí a un tren y me fui de nuevo a San Marcos Sierras. Estuve todo el 2012 leyendo la Biblia, todos los libros del Espíritu de Profecía que me prestaban los hermanos de iglesia, orando y ayunando. Finalmente, regresé a Buenos Aires poco antes de que comience el 2013. En el 2013 empecé a colaborar en una campaña de evangelismo en Villa del Parque, donde trabajé codo a codo con 11 estudiantes de tercer año de teología. Comencé a asistir a la iglesia de Caballito, que dicho sea de paso, había sido construida en el 2008. Las personas que ofrecían Biblias en el Parque Rivadavia que yo rechacé estaban buscando miembros para esa nueva iglesia, donde finalmente terminé asistiendo. Un día después de almorzar, me quedé conversando con uno de los estudiantes y él me preguntó por qué no estudiaba teología yo también. Le respondí que ya estaba grande y que no tenía dinero para eso. Me respondió que había en la universidad gente más grande que yo y gente con menos recursos económicos que yo estudiando. La sola idea de ir a la Universidad Adventista del Plata a estudiar teología y trabajar como ministro del Evangelio ya me entusiasmaba de solo pensarla. Lo puse en oración, lo consulté con ancianos y pastores y el consejo siempre fue, tienes que ir a la UAP. En el 2014 empecé la licenciatura en teología. En el 2015 Dios oyó mis oraciones y me permitió conocer a Daisy. En el 2016 ella visitó Buenos Aires y la llevé al Puente de la Mujer en Puerto Madero, donde le propuse matrimonio. En julio del año siguiente nos casamos. A fines de ese mismo año terminé la carrera. En el 2018 comencé a trabajar para la Asociación Bonaerense pastoreando un grupo de jóvenes en la ciudad de Tandil durante un año en misión. Ese mismo año me recibí. En febrero de 2019 comenzamos en el distrito de Moreno Merlo, donde estoy hoy en día. El Señor, en este corto periodo de tiempo, me ha permitido bautizar, dedicar niños, dar estudios bíblicos y predicar el Evangelio. ¿Qué me espera en el futuro? No lo sé. Una cosa es cierta. Desde que me puse en las manos del Señor, ya no hay incertidumbre, ya no hay angustia. La vida tiene sentido. Él proveerá. Busqué la verdad y la encontré. Y si yo la pude encontrar, cualquiera puede hacerlo. Que Dios te bendiga y te permita hallarlo como lo hice yo.